Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. Calcular la posición del centro de masa de la figura que tenemos acá. Ahí está la respuesta a la que tenemos que llegar en términos de R. No sin antes identificar lo importante. Número 1, estamos en el tema de centro de masa o centro de gravedad. Un punto geométrico donde están concentradas las masas de los objetos que vamos a estudiar. En este caso pues son figuras planas. Número 2, el centro de masa de esas figuras planas la vamos a trabajar, las vamos a encontrar a través de estas dos expresiones algebraicas. Una para calcular X centro de masa, que está relacionada pues con el área que vamos a identificar de los segmentos que vamos a trabajar de esa figura compuesta por la posición horizontal con respecto a un marco de referencia que vamos a dibujar. Cada área la vamos a identificar y la vamos a ubicar con respecto a nuestro marco de referencia en la posición horizontal. Vamos a sumar todas esas áreas por posiciones y las vamos a dividir entre el área total para encontrar X centro de masa o la ubicación X centro de masa de esa figura porque vamos a trabajar. Lo mismo vamos a hacer para encontrar Y centro de masa. Lo único que vamos a identificar el área de los segmentos de esa figura que vamos a trabajar por la posición del centroide de esa área con respecto a nuestro marco de referencia en la ubicación de las coordenadas, es decir, la posición vertical. Vamos a sumar todas esas áreas por las posiciones verticales con respecto a ese marco de referencia y las vamos a dividir entre el área total para encontrar la coordenada Y centro de masa. Número 3, por las coordenadas del centro de masa la vamos a ubicar así como centro de masa va a ser igual a X centro de masa, Y centro de masa. Regresando a la figura que tenemos ahí tenemos una figura compuesta y vamos a dibujar nuestro marco de referencia justamente de esta esquina, horizontalmente el eje X y verticalmente el eje Y. Y ahí están las dimensiones de esa figura compuesta. ¿Qué vamos a trabajar? Pues vamos a identificar de esa figura compuesta tres segmentos que los vamos a dibujar aquí. El primer segmento pues va a ser un rectángulo. Vamos a imaginar que hacemos un corte acá y vamos a trabajar el primer segmento que es ese rectángulo. El segundo segmento pues va a ser un cuadrado que lo vamos a extraer de esta porción que nos va a sobrar. Y el tercer segmento pues va a ser igual a esta circunferencia que se le ha extraído de esa figura compuesta. ¿Cuáles van a ser sus dimensiones y la ubicación del centro de masa de cada segmento? Pues lo vamos a identificar aquí. Para el rectángulo pues su centroide va a estar ubicado en su centro geométrico y las dimensiones de ese rectángulo va a ser de altura 4R y de base pues sería 4R menos 2R sería 2R. Esas serían las dimensiones de ese rectángulo. Para ubicar el centro de masa del cuadrado que tenemos ahí, va a estar justamente en su centro geométrico. Y las dimensiones van a ser pues de base 2R y de altura pues 2R. Y el tercer segmento pues que es una circunferencia que se le va a extraer, su diámetro es 2R, su radio va a ser el diámetro entre 2, sería solamente R, su radio. Cada segmento pues lo vamos a ubicar acá, su centroide. Aquí va a estar el centroide del rectángulo, el centroide del cuadrado y justamente en la misma ubicación el centroide de la circunferencia que se le ha extraído. La ubicación X y Y de cada centroide de esos tres segmentos que hemos dibujado con respecto a ese marco de referencia serían estas. Para el primer segmento que es el rectángulo estaría ubicado a una distancia R, que sería 2R entre 2, sería a una distancia R con respecto a nuestro marco de referencia. Y la ubicación vertical sería a la mitad de la altura, que sería 4R entre 2, sería a una ubicación igual a 2R en la dirección vertical. Para la ubicación del cuadrado de la circunferencia que se le ha extraído, justamente van a estar en la misma ubicación X y Y con respecto a ese marco de referencia. Por ejemplo, en la ubicación X con respecto a ese marco de referencia estaría ubicado a una posición de 4R menos R a una distancia pues, de 3R con respecto a nuestro marco de referencia. Y a una altura pues sería 2R entre 2 a una altura pues igual a R. Para esos dos segmentos pues van a tener la misma ubicación con respecto pues a nuestro marco de referencia.
Ya identificamos los centroides de cada segmento y el acotamiento con respecto a nuestro marco de referencia. Vamos a trabajar este pequeño cuadro, esta pequeña tabla, donde vamos a trabajar los segmentos, que ahí hemos separado tres, las áreas de cada segmento, la posición X de cada segmento con respecto a nuestro marco de referencia, la multiplicación de X por el área de cada segmento, la ubicación Y de cada segmento con respecto a nuestro marco de referencia, y Y por el área pues, de cada segmento que vamos a trabajar. Empecemos con el primer segmento, que es el rectángulo. ¿Cuál es el área de ese rectángulo? Pues tiene base 2R y altura 2R. El área pues, de ese segmento va a ser igual a base por altura. La base es 2R, por altura es 4R. Al multiplicar nos quedaría un área igual a, pues, a 8R cuadrado. ¿Cuál es la ubicación X de ese segmento con respecto a nuestro marco de referencia? Estaría a una distancia pues, igual a R. Para encontrar X por el área solamente multiplicamos R por 8R cuadrado. El resultado va a ser igual a 8R cubo. Veamos para el mismo segmento la posición vertical. Estaría ubicado a una distancia pues, positiva de 2R. Al encontrar Y por el área sería 2R por 8R cuadrado. El resultado pues sería 16R cubo. Ya tenemos las características pues, del primer segmento. Vamos pues a trabajar el segundo segmento, que es un cuadrado. ¿Cuál sería el área de ese cuadrado? Pues es largo por ancho y tiene las mismas dimensiones. Sería 2R por 2R, sería 4R cuadrado, el área de ese cuadrado. ¿A dónde va a estar ubicado el centroide de ese cuadrado? Pues a una distancia pues, igual a 3R. Como todos estamos hacia la derecha, pues las ubicaciones siempre van a ser positivas. Para encontrar X por el área sería 3R por 4R cuadrado, el resultado sería 12R cubo. La posición vertical de ese segundo segmento, que es un cuadrado, estaría ubicado a una distancia R. Para encontrar Y por el área sería R por 4R cuadrado, que es el área de ese cuadrado, pues nos va a dar como 4R cubo. Ya tenemos todas las características que vamos a trabajar del segundo segmento. Vamos con el tercer segmento, que es una circunferencia que se le ha extraído. Aquí lo tenemos, una circunferencia, aquí está su centroide y su radio igual a R. ¿Cuál es el área de esa circunferencia? Pues el área es pi r cuadrado. Pero como es una porción que se le ha extraído, se le ha quitado esa figura, vamos a trabajar con una área negativa, porque se le ha extraído. Su área va a ser igual a menos pi r cuadrado. ¿A qué posición va a estar esa circunferencia con respecto al centroide de esa circunferencia con respecto a nuestro marco de referencia? Igual que el cuadrado, a una distancia pues, positiva igual a 3R. ¿Qué resultado nos va a dar X por el área? Sería 3R por menos pi r cuadrado, nos va a dar menos 3 pi r cubo. Ubiquemos la posición vertical de ese centroide, de esa circunferencia que se le ha extraído. Va a estar ubicado en una posición positiva R. Para encontrar Y por el área sería R por menos pi r cuadrado, pues nos quedaría entonces Y por el área sería menos pi por r al cubo. Y ahí llenamos todas las características de esos tres segmentos, ya llenamos la tablita. Ahora vamos a trabajar con las sumatorias. ¿Qué sumatorias tenemos que trabajar? Sería la sumatoria de las áreas, la sumatoria de X por el área y la sumatoria pues, de Y por el área. Empecemos con la sumatoria de las áreas. ¿Qué sería la sumatoria de las áreas? Vamos a sumar 8R cuadrado más 4R cuadrado más menos pi r cuadrado. Todo esto lo vamos a colocar aquí. 8R cuadrado más 4R cuadrado menos pi por r cuadrado. Al sumar nos quedaría 8R cuadrado más 4R cuadrado, 12R cuadrado menos pi por r cuadrado. Vamos a sacar factor común, que sería r cuadrado. Entonces la sumatoria de las áreas va a ser igual a 12 menos pi, factor va de r cuadrado. Vamos a sumar ahora la columna pues de
x por el área, que nos quedaría 8r cubo más 12r cubo menos 3pi r cubo. Al sumar nos quedaría 8 pues r cubo más 12r cubo, 20r cubo menos 3pi r cubo. Al sacar factor común nos quedaría pues factor de 20 menos 3pi por r cubo. Ya tenemos la sumatoria de x por las áreas. Vamos a hacer lo mismo acá, la sumatoria de y por las áreas. Nos quedaría la sumatoria pues de 16r cubo más 4r cubo menos pi por r cubo. Al sumar nos quedaría 16r cubo más 4r cubo, 20r cubo menos pi por r cubo. Al sacar factor común nos quedaría factor de 20 menos pi por r al cubo. Ya tenemos las tres sumatorias que nos va a permitir encontrar la coordenada x centro de masa y la coordenada pues y centro de masa. Vamos con la primera. Para encontrar la coordenada x centro de masa vamos a tener que sumar la multiplicación de x por el área que tenemos aquí entre el área total. Nos quedaría entonces, al sustituir x va a ser igual, la sumatoria de x por el área sería factor de 20 menos 3pi por r al cubo entre el área total, que sería factor de 12 menos pi por r cuadrado. Este r cubo con este r cuadrado se cancelan 2 y nos va a quedar solamente r. Al utilizar la calculadora, pues de 20 menos 3pi entre 12 menos pi nos va a dar un resultado de que la posición x de centro de masa va a ser igual a 1.19 r. Y encontramos x centro de masa. Vamos a encontrar la coordenada y centro de masa a través de esta expresión algebraica. Sumatoria de la columna y por el área, aquí la tenemos entre el área total. Nos quedaría entonces que y centro de masa va a ser igual a la sumatoria y por el área, que sería factor de 20 menos pi por r cubo entre el área total, que sería factor de 12 menos pi r cuadrado. R cubo se va con r cuadrado, nos queda r, y al utilizar la calculadora, de 20 menos pi entre 12 menos pi, nos va a dar como resultado que la coordenada y centro de masa va a ser igual a 1.9 r. Y encontramos a x centro de masa y y centro de masa, y la vamos a ubicar pues en la figura ya compuesta. Estaría más o menos el centroide de esa figura compuesta, más o menos en esta ubicación, a una distancia pues a una posición x igual a 1.19 r y a una distancia o posición vertical igual a 1.9 r. Y con esto pues contestamos y resolvemos la pregunta de este ejercicio, esperando que se haya comprendido el método que se ha utilizado para encontrar x centro de masa y y centro de masa, y pues que también se haya comprendido y que también sea de utilidad. Saludos.